Amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión, esta nueva emisión de Fuertes Declaraciones, este programa dentro de la plataforma de Somos México, donde siempre tenemos a las mejores voces como invitadas, y en esta ocasión no es la excepción. Nos acompaña una persona que es muy querida por la comunidad de Somos México, a quien le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación, y que tiene una organización hermana del Frente Cívico Nacional que es México Unido. Mi querida Denise Smith, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Somos MX también. Claro que sí. Claro que sí. Pues contenta de estar aquí contigo, feliz de hablar con tu audiencia, en verdad, pues es un placer. Muchísimas gracias. No olviden que es bien importante dar like, comentar y compartir este video. Eso nos ayuda mucho para crecer, sobre todo en tiempos donde los medios de comunicación tradicionales no nos están abriendo todas las puertas. Es bien importante seguir generando estos espacios. Y en ese sentido, a mí me gustaría comenzar preguntándote ¿cómo ves el estatus, la condición de la libertad de expresión en México, ahora que estamos viendo descaradamente la imposición de un modelo autoritario? Mira, yo aparte complementaría con tu comentario original, no solo no nos están abriendo los espacios, nos están cerrando los espacios, nos están corriendo de los diferentes medios de comunicación. Yo fui una de ellas, de Telefórmula, todos los periodistas que también han sido corridos. Ahorita vemos cómo Ernesto Mauleón lo están persiguiendo por una supuesta violencia política de género y por también el podernos expresar de manera libre. Por esto también estamos siendo intimidados y estamos siendo censurados. Entonces es necesario que se apoye, además que se suscriban al canal, no solo que lo compartan, sino también suscríbanse al canal. Es necesario apoyarnos entre nosotros, el darnos fuerza, porque efectivamente hay muchas personas que ya están llevando a cabo acciones de autocensura. Porque hoy los organismos de gobierno, las instituciones que antes nos protegían nuestros derechos, están siendo utilizadas para intimidarnos y sobre todo para que nos callemos. Esa es la gravedad. No solo está esta ley censura, esta ley de telecomunicaciones que va a cerrar los espacios en el momento que le dé la gana y que no le convenga las críticas, sino también, por otro lado, está pues esta ley, como diría el diputado Federico Dorin, la ley del bien espiar, en donde nos van a estar espiando. Nuestro celular, no traigo el mío, pero tu celular, el celular de todos, va a ser ahora un instrumento del gobierno para controlarnos. Entonces estamos viendo una serie de acciones que se están llevando a cabo para cerrar filas de este gobierno totalitario. Destruyen instituciones que los controlan, y estos organismos autónomos que antes los controlaban y que nosotros como ciudadanos teníamos acceso a la información, y por otro lado buscan acotar nuestras libertades y controlarnos a nosotros. Ayer estaba yo escuchando con Ciro Gómez Leiva a Harfush, donde decía que ahora la CURP, esta CURP, que va a decir dónde estamos, qué compramos, dónde nos movilizamos, absolutamente todo de nosotros, o sea, nos va a desnudar frente al régimen. Decía, es que esto lo hicimos para saber dónde están los criminales, porque gracias a la CURP de los criminales, y dices, este señor realmente nos cree, perdón, idiotas. ¿Tú crees que un criminal va a tener su CURP actualizada? Sí, seguramente va a ser el primero en formarse en la fila para tramitarla, ¿no? Seguro. Pero no solo eso, seguramente va a ir a la Deep Web, donde van a estar nuestros datos biométricos, porque también hay que decirlo, el régimen no está proponiendo en paralelo a la CURP. De por sí son súper ineptos en todo, pero bueno, particularmente en la seguridad. A Claudia la hackearon, a la Sedena la hackearon. ¿Qué nos dice que nuestros datos no van a estar en la Deep Web inmediatamente que los demos? Entonces, ¿quiénes van a usar nuestros datos biométricos? Obviamente el crimen organizado. Entonces, no solo no van a usar una CURP, que se supone, yo cuando oí a Harfush dije, realmente nos cree idiotas. Sino que además, al ser necesaria para todos los trámites,
y ellos necesitan también hacer trámites porque también está en la vida cotidiana, pues van a usar los nuestros. ¿Por qué no? Les van a servir también para acceder a nuestras cuentas bancarias, al crimen organizado, para saber dónde estamos, para vigilarnos, para extorsionarnos. O sea, es un arma de, no de doble, de quinto filo. Es por eso que es tan importante este tipo de programas, mi querido Brandon, para que la gente se entere del grado de peligrosidad en el que nos encontramos y de vulnerabilidad e indefensión frente al régimen. Y aunado a eso, cuidado quien se atreva a exhibirlo y sobre todo a denunciarlo y a evidenciarlo. Por eso este programa creo que cae en un buen momento para que la gente se vaya sensibilizando en el tema, porque estamos a punto de perder nuestras libertades. Y cuando hablo de libertades, no solo es la libertad de expresión, que esa es la que más ubica a la gente. Libertad de reunión, libertad de afiliación. Tú te puedes afiliar a donde quieras. Pues aquí se van a dar cuenta dónde estás, con quién hablas, qué dices. Y también la libertad, obviamente, de libre movilidad. Ya no tenemos libertad de movilidad. Con toda la inseguridad, con la falta de infraestructura, ya esa libertad la hemos perdido y la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, nuestras libertades han sido vulneradas durante todo este tiempo, pero ahora van de plano ya a todas las que nos quedaban, los resquicios que nos quedaban, finalmente les están dando el tiro de gracia. Y estábamos conversando antes de iniciar con este programa sobre la especie de terrorismo que hoy están ejerciendo a nivel institucional y a nivel judicial respecto a las voces críticas. Y una de las personas que se ha visto severamente afectada por este terrorismo judicial ha sido tú. Nos daría muchísimo gusto que nos contaras con todo la gusto. Terrible experiencia que viviste con el INE y cómo te están amedrentando por ejercer tu libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Gracias, Bruno, por preguntar. Todavía somos pocas las personas que hemos sido que nos ha llegado este tipo de documentos por parte de las autoridades. Uno de ellos también es Héctor de Mauleón, que quieren que bajen unas columnas porque una política se vio afectada cuando Héctor expone su corrupción, un ama de casa, por haber hablado del nepotismo del director de la mesa, el presidente de la mesa directiva del Congreso. También Laisha Wilkins, o sea, hemos sido todavía, Lourdes Mendoza, puedo decir todavía los nombres porque somos pocos, Laura Brujés, la periodista. A mí en lo personal, cuando iba a ser la elección del Poder Judicial, por todos lados veías la exposición de las denuncias de los acordeones, que efectivamente fue algo que se supone que nadie vio, porque ahora salió el Tribunal Electoral a decir que pues se desechan todas las pruebas, se desechan todo esto porque no hay pruebas. O sea, es absurdo. Pero bueno, yo tomé un video de Luis Carlos Ugalde en donde él abre los acordeones y empieza a denunciar que esto es un fraude, que no podemos permitirlo. O sea, él empieza a exponer el problema, el fraude. Yo tomo ese video y lo pongo en un poste X y pongo justamente, esto es un fraude, repito lo que él dice. De repente me llega a mi correo un requerimiento del INE, un oficio de requerimiento del INE, donde me exigen que primero que nada diga si yo puse esa publicación. Por supuesto que dije que sí. Y que además tengo que comprobar si fueron recursos del gobierno de Oaxaca, que fue cuando yo dije, o sea, ¿cómo pueden vincular esto con esto? En ningún momento hay nada del gobierno de Oaxaca. Y si está relacionado con funcionarios del gobierno de Oaxaca. Primero que nada yo dije, ¿por qué no se van con Luis Carlos Ugalde? Que es la fuente original. Pero por otro lado dije, bueno, esto no es más que un intento de intimidación, porque el INE sin facultades, yo siendo ciudadana, no soy funcionaria, no fui candidata, no tiene facultad para multarme, pero me amenazaron que si no contestaba en 48 horas, me iban a multar con 56,000 pesos. Entonces, en ese momento yo me apaniqué, lo reconozco. Sí, claro. Digo, no todos los días recibes algo así en tu correo. No es una multa menor. No solo la multa, el solo hecho de recibir
un documento por parte del INE con estas condiciones, me acuerdo perfecto, lo leí y lo cerré. Dije, ¿es en serio? Lo volví a abrir y entonces ya lo leí. Porque más que un requerimiento, parece una amenaza. Pues prácticamente es una amenaza, es una intimidación y le incluyen elementos que no están de ninguna manera relacionados. Yo creo que para confundir, para quererme asustar. Y entonces agarré y lo puse en X. Y puse, todavía, no te gustó mi publicación en X, pues ahí te va otra vez. Y entonces puse, ahora me tocó a mí. Y puse lo que me había pasado. Yo te quiero decir que una de las cosas que quiero resaltar es la bellísima solidaridad de la gran comunidad ciudadana. Hemos hecho una gran comunidad entre nosotras, entre nosotros, que hay que resaltar, no hay que menospreciar. Abogados que enseguida se ofrecieron, abogados electorales, la barra mexicana de abogados, y me decían, Denise, no estás sola. Todavía hay gente que se puso a decir, vamos a hacer una vaquita. Por si te multan, hacemos una vaquita. Yo dije, ¿sabes qué? Me sentí tan arropada que esa sensación que tuve al inicio, dije, es que estamos en una gran comunidad. No nos van a intimidar y no nos van a callar. El propio Luis Carlos Ugalde enseguida se comunicó conmigo. Me dijo, Denise, pásame el requerimiento. Le pasó el requerimiento. Así contactó a una abogada electoral y me dio la respuesta. Entonces, en verdad me sentí como parte de, o sea, no me estaban intimidando a mí. Éramos todos los que estábamos involucrados. Y es por eso que contesté en cuanto tuve estas respuestas, porque yo no soy abogada, claro. Yo soy psicóloga, aludiendo a los artículos que la Constitución me faculta, hablando de mis libertades, mi libertad de expresión, mis derechos humanos, mi libertad para poder escribir lo que yo quiera, libertad de expresión, pero son como 4 o 5 artículos. Discúlpame, no soy abogado. No te preocupes. Y estuvo muy bien sustentado este documento, al grado, imagínate, fue así, y le puse todos los, al grado de que el INE me contesta. No fue para agredirla, no fue para violentarla, todavía se excusaron, cosa que me llamó más la atención. O sea, no sé qué tipo de respuestas esperaban, pero se tomaron el tiempo para aclarar que no fue como yo lo interpreté. Digo, nunca fue agresiva mi respuesta. Nada más sí puse el fundamento para que no vaya a ser que digan, esta mujer no tiene derechos, sí, ¿no? No fue una respuesta agresiva, pero ellos sintieron el golpe mediático de haberte mandado exactamente esa clase de documentos. Porque sí o sea, tuve, no sé, 15,000 likes en X, la respuesta de la gente fue inmediata, llamadas de teléfono, por todos lados. Incluso estuve en varios programas. O sea, yo no esperaba tanto, la verdad. Estoy gratamente sorprendida, me sentí muy, pues hasta muy querida, te puedo decir. Pero no es a mí, es que toda esta comunidad, nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así lo viví. Y esta solidaridad tenemos que empezarla a trasladar para los ciudadanos que a lo mejor no tienen tanta difusión en redes sociales. Como el caso que estábamos platicando tan lamentable del ama de casa en Puebla, que por señalar el nepotismo de Gutierritos, el presidente de la mesa directiva, ahora la quieren multar y le están pidiendo que baje su tuit. Así es. ¿Qué clase de gobierno autoritario estamos teniendo? Que se están metiendo con ciudadanos que no la deben y no la temen. Así es. Y mientras tanto los criminales pueden hacer lo que quieran y hacen de las suyas por todo el país. Pero ya les van a poner CURP. Es que es ridículo. O sea, escuchar a Harfuch y a Claudia es estúpido. Pero además lo dicen y tú lo escuchas y dices, wow, qué bárbaros, nos están cuidando. Pero cuando te pones a analizar un poquito y a razonar, dices, nos están realmente comprimiendo. Y tú lo dijiste muy bien. Yo porque me atrevo a hablar y porque he estado muchos años en esto del activismo. Y tienes una gran comunidad que ya te respalda. Exactamente, de muchos años, por el trabajo que llevamos todas y todos haciendo. Pero estas personas, no sé cuántas personas hayan recibido este tipo de intimidaciones y se hayan asustado, bajaron el tuit y no dijeron nada. Y se autocensuraron. Seguramente otras, pero yo creo que sí hay que mandar el mensaje de, si tocan a uno, nos tocan a todos.
a todos, y todos respondemos con la misma fuerza para podernos defender. Y ahora sí que a ver con quién se mete, ¿no? Y fíjate, sobre este caso de Gutierritos, me llama mucho la atención que se utilizó el argumento de la violencia política en razón de género. Así es. Que ya lo estuvimos comentando. Yo creo que la figura de la violencia política de género es muy noble y surge para atender una causa muy en concreto. Las mujeres tienen más difícil acceder a cargos públicos. Así es. Y gran parte de la violencia que ellas reciben viene en función de que son mujeres. Entonces vamos a poner un límite para que precisamente la violencia de género no afecte su participación política y su desempeño como funcionarias públicas. Así es. Eso en el papel suena muy bien. Pero en la práctica, Lamentablemente se ha tergiversado por completo la figura de la violencia política en razón de género, al grado de que muchos grupos políticos lo están utilizando como método de venganza y de ejecución y de ajuste de cuentas. Así es. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar las bondades de una figura que ayuda a la participación política de las mujeres si al mismo tiempo se está utilizando pues para el ajuste de cuentas y ver de qué manera oprimimos y censuramos al que señale a una mujer funcionaria pública porque es corrupta, Totalmente. una mujer funcionaria pública porque tiene nexos por el crimen organizado o por incompetente o porque no está haciendo su trabajo bien? No se le está criticando por su género porque sea mujer, se le está criticando por su desempeño, por su trabajo o por su corrupción. o por su corrupción. Y claro que también esto tiene que tocar igualmente a la presidenta de la República. Por supuesto. Porque hay cosas que no se están haciendo bien en el país. Y ahora resulta que porque tenemos la base y los argumentos para criticar y decir lo que no se está haciendo bien, la estamos juzgando por su género. Totalmente de acuerdo, querido Brandon. Bueno, yo quiero remontarme un poquito al tema que estábamos tratando, que la mayoría que hemos sido intimidadas, excepto Héctor de Mauleón, todas somos mujeres. Todas somos mujeres, de ahí. Y también hay que entender que la violencia política de género, a ver, pareciera que el género, ¿por qué no dicen violencia política contra las mujeres? Violencia política de género particularmente es hombres y mujeres, es género. Pero nos los han atribuido a nosotros. Pero hay que hablar de la realidad. En la realidad sí existe una violencia política contra las mujeres. Yo estuve 16 años en un partido político y te dabas cuenta, bueno, tú te acordarás, no sé si te acuerdas porque estás muy joven, de las famosas Juanitas. Claro. Y de todos estos trucos que se utilizaban para que los hombres fueran finalmente los que llegaran a estos puestos de poder. Entonces, esta propuesta, esta ley que se hizo tan loable, tan legítima, era justamente para evitar este tipo de cosas. Desgraciadamente, la gente no conoce, no tiene información sobre lo que realmente es. En las mujeres, no solo para la política, en todos los ámbitos tenemos mayor dificultad para acceder y por eso se le llama el techo de cristal. Las mujeres que logran pasar este techo de cristal, pues son mujeres que finalmente rompen con todos estos paradigmas y rompen con todas estas, frenos. Y en el ámbito político pasa lo mismo. Pero en el ámbito político la única, digamos que cláusula es que a las mujeres o a los hombres que no se les permita acceder a un puesto de poder por estas condiciones, se le llama violencia política de género. Pero además hay que analizar, tal vez no se le permite porque hay cuotas de género, que a esta persona se le deja fuera porque tiene que entrar una mujer, eso no es violencia política de género. Pues bueno, aquí el tema, yo soy feminista, yo trabajo con mujeres víctimas de violencia. Hemos llevado... Bueno, nosotros heredamos la lucha de las mujeres de nuestras antecesoras, se las estamos heredando a las nuevas generaciones y ha sido una lucha muy dura. Y es por eso que me parece muy perverso, se me hace una ignominia, que estos personajes con poder utilicen nuestra causa para seguir cubriendo a mujeres que han cometido actos ilegales, que encubran su nepotismo, que encubran los actos de corrupción, por ejemplo, el caso de Nale. O sea, está confirmadísimo todo el desfalco a la refinería Dos Bocas, violencia política de género. Solo porque la señora se enojó cuando la cacharon.
por eso se le violentó. O sea, es que hay que dejar claro qué es la violencia política de género. Primero la violencia contra las mujeres y luego la de género. Violencia, pero la política. La persona que la denuncia es este empresario Castañé. No es ningún político que esté impidiendo que llegue a un puesto de poder. Nale. Bueno, pues lo acusó de violencia política de género por haber expuesto los contratos y toda la corrupción terrible. El problema no solo es que se acuse, sino que no existen instituciones que sean imparciales y peor aún, al no haber contrapesos, pues las instituciones como el INE, el Tribunal Electoral, sí fue violencia política de género. Pueden decir lo que se les dé la gana, sentenciar en contra de los opositores. ¿Y cómo nos defendemos? ¿Y fue violencia política? Sí fue. Entonces, regresamos al punto que tú tan puntualmente mencionabas. Está siendo pervertido la lucha, nuestra lucha está siendo utilizada de manera perversa. Y sobre todo nos están quitando legitimidad, porque entonces cuando una mujer que sí está sufriendo este tipo de violencias habla, pues ya prácticamente es una burla. Pues es que el problema es que cuando todo es violencia política de género, entonces nada lo es. Pedro y el lobo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, desgraciadamente, descobijan a las mujeres que realmente, o a los hombres, porque estamos hablando de género, ¿Sí? Hombres y mujeres que realmente lo están padeciendo. ¿Tú crees, porque se ha vuelto muy viral el hecho de ciertas publicaciones que ha hecho el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de algunas periodistas, y hay quienes están diciendo que pues hay que condenarlo y hay que señalarlo por lo que él escribe, pero él no es un personaje que tenga participación política? Justo. Es decir, él no es funcionario, no es presidente, no tiene intenciones de serlo. ¿Hasta qué punto podemos limitar su libertad de expresión? Es decir, ¿el Estado realmente tiene facultad para limitar toda forma de expresión, toda forma de libertad de expresión? No. O más bien, la intención de este gobierno es precisamente llegar a limitar cualquier forma de expresión. Porque quitando las groserías y las malas palabras de lo que él exhibe, la verdad es que no está muy ajeno a la realidad. Exactamente. Entonces, a lo mejor lo que no les gustan son las formas, pero en el fondo tiene la razón. Y no ¿Hasta qué punto lo vamos a limitar y el Estado lo puede corregir? El Estado puede no censurarlo? le toca. Al Estado no le toca. Volvemos a la distinción entre violencia política de género y violencia contra las mujeres. Ricardo es la mejor piñata para el sistema. Cada vez que algo va mal o cada vez que nos quieren implantar algo, de repente ahorita sale todo el tema de Casa Vector, de Poncho Romo, por Dios, o sea, vamos a... Salinas, Peña, o sea, tráiganse todo esto. Las leyes del bien espiar y también la ley censura, todo esto que nos están implantando de manera grotesca, pues Salinas es un buen distractor, pero... Sí, o Salinas, o Calderón. Cuánto gana Loret. Ajá, todos estos. Ahora ya salió Peña. Entonces, pero aparte las acusaciones contra Peña son dichos. Y ya ves que a la Claudia le encantan las pruebas. Bueno, pues aquí con dichos salí a decir, es que esto está tremendo. Pero no se voltea a ver que qué tremendo está Segalmex, la Casa Gris, todo el tema de Dos Bocas. O sea, eso no está tremendo. Pero bueno, es un distractor. Pero yo sí lo he leído. A mí me cae súper bien el tío Richie. Pero yo sí he visto... A mí también. A mí también. Bueno, sí a veces habla del cuerpo de Citlali, del pelo de Denise Dresser. O sea, sí llega a ejercer, ojo, violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer. No violencia política de género. Hay que volver a decir qué es. Violencia política de género es que un funcionario, un político te impide el acceso a un puesto político. Aquí nada. Aquí se voltea y dice que Denise tiene un pelo quién sabe cómo, que debe una licuadora en Electra y hasta sacó el número de expediente. O sea, ha hecho ese tipo de comentarios personales
Pues sí, pero son cosas que él publica desde su cuenta personal y que cualquier ciudadano puede publicar. Y es a lo que voy. En caso de que ellas se sientan agredidas como personas, lo que tendrían que hacer es levantar una denuncia civil, donde nada que ver tiene que ver el gobierno, nada que ver. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es traspasando sus facultades, poniendo una denominación que no es violencia política de género, insisto. Denise Dresser no es política, Ricardo Salinas no es político. ¿Dónde está lo político ahí de violencia? Sería violencia de género, violencia contra la mujer, y le corresponde a la persona agredida ir al Ministerio Público y levantar su denuncia. Pero en lugar de eso, el régimen papá protector viene a querer intimidar a Ricardo Salinas Pliego, recordando que deben de no sé cuántos de impuestos. ¿Qué tiene que ver una cosa con lo otro? Tú dime. Es utilizar y tergiversar nuestras herramientas para poder lograr el distractor y la intimidación. Y sobre todo, acallar a un personaje que les guste o no les guste, los trae vueltos locos con las publicaciones que recientemente ha hecho. Es un líder. Y que lo hace desde su cuenta personal. Y no solo eso. Porque no tiene la intención de participar políticamente, sino de evidenciar los errores que está cometiendo este gobierno. Y Fuerza Informativa Azteca, todo lo que es Azteca, está haciendo A ver, nos quitaron el INAI, nos quitaron la COFESE, nos quitaron todos los organismos autónomos donde nosotros nos enterábamos. Bueno, pues ahora Fuerza Informativa Azteca está haciendo, digamos, que este contrapeso informativo, está haciendo investigaciones muy profundas, junto con Código Magenta, con Mexicanos contra la Corrupción, Latinos. Ahora ellos van a ser nuestro INAI. Entonces, todo lo que esté representado como contrapeso que nos dé información va a ser atacadísimo. Y entonces, obviamente Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, pues está utilizando sus herramientas, unas herramientas que realmente son legítimas y son confiables, como es el hacer todas estas investigaciones que están incomodando mucho a Claudia. Y hace poco en una mañanera, yo no veo las mañaneras, o sea, qué dolor de estómago, pero salió un pedacito que Claudia decía. Le dicen, oiga, es que los chayoteros que les da dinero de TV Azteca, dijo, no, a TV Azteca no le damos dinero. Ok, entonces digo, y por eso están tan enojados. Entonces te das cuenta que todos los medios de comunicación a los que sí les da dinero, pues son afines hacen eco de todo lo que dice Claudia. No se diga la televisión pública, Canal 11, el canal... No, el Canal 11, que nosotros lo pagamos, es un medio de propaganda del régimen. Era antes maravilloso, era un canal cultural, con unos documentales maravillosos. Y ahora, o sea, es un circo. Convertido en una herramienta de propaganda del régimen pagada por los impuestos de todos los mexicanos. Así es, totalmente. Y donde también se han encargado de perseguir opositores. Por supuesto. ¿No salió ahí el Hugo López-Gatell cuando dijo que los niños con cáncer eran golpistas? Fue en un programa del Canal 11 con todos estos moneros que también son propagandistas del régimen, pagados por el régimen, el canal pagado por el régimen, para lastimar a los niños con cáncer. Fíjate, regresando un poco al tema de Ricardo Salinas, me parece muy, muy importante lo que mencionas y creo que sintetizándolo, sobre todo para aclarar esta distinción tan clara que nos has hecho respecto a la violencia contra la mujer y la violencia política en razón de género. Ricardo Salinas puede tuitear lo que se le dé la gana, porque es un mexicano como tú lo eres y como yo lo soy, totalmente. Y como somos todos los mexicanos. Pero es Ricardo Salinas Pliego. No es un funcionario público. Así es. No es un político. No tiene aspiraciones para ser candidato a nada. Y aunque fuera, tiene toda la libertad. Pero en este momento es una persona común y corriente, física, como todos los mexicanos lo somos. En su libertad de expresión él puede publicar lo que se le dé la gana. Si las personas que se sienten agredidas creen que está ejerciendo violencia contra la mujer, hay instancias jurisdiccionales a las que pueden acudir para hacer valer los derechos que ellas creen que están viéndose afectados. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Pero como ya es del régimen... Que todavía tienen hasta el 1 de septiembre, ¿no? Para ir al Poder Judicial libre y no el Poder Judicial del Bienestar. Pero una cosa es eso y otra cosa es pedirle a la autoridad electoral
que sancione políticamente Imagínate. a alguien que está ejerciendo su libertad de expresión y que además no tiene ninguna participación política. Es decir, es utilizar a las instituciones que organizan elecciones y que se encargan de que la democracia sea funcional en este país para la persecución política, para el hostigamiento, para el terrorismo judicial y para el ajuste de cuentas. Lo hicieron con esta ama de casa, lo hicieron conmigo. En mi caso era un tema electoral por el tema de los acordeones, pero en el caso de la ama de casa no. Entonces el INE está haciendo, ese INE que tanto protegimos, que hay que seguir luchando por el INE autónomo, tenemos que sacar a todos estos. El INE es nuestro. Es que mira, lo que yo digo siempre, porque nos dicen, es que ustedes decían que el INE no se toca. Yo sigo con la misma consigna. El INE no se toca. En su momento defendimos al INE de la reforma perversa de López Obrador. Así es. Ahora tenemos que defender al INE de quienes hoy lamentablemente ocupan la parte directiva, los consejeros electorales que están pegados al régimen. Entonces yo creo que hay que hablar por los nombres. El que te llegue de parte de Guadalupe Tadei un requerimiento a esta ama de casa, que le llegó un requerimiento por haber sido violentadora política de género para la esposa de este Gutierritos. Ella, o sea, el INE no tiene facultades. Segundo, ella no era funcionaria pública ni era una persona en el poder que impidiera el acceso de esta mujer. No era violencia política de género. Pero el INE con Guadalupe Tadei está siendo utilizado para persecución política, intimidación y sobre todo violación de nuestras libertades. Inclusive, ahora lo quieren hacer con Ricardo Salinas Pliego, cuando no tiene facultades para hacerlo. Pero insisto, mientras no haya contrapesos, estos pueden hacer de las instituciones y de la ley lo que les dé la gana. Y en este contexto de vulneración completa, total, cínica y descarada de las libertades y de la libertad de expresión principalmente, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? Me encanta tu pregunta. Creo que esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. Porque nos escriben, nos dicen, yo quiero hacer, yo tengo muchas ganas de participar, pero no sé cómo. Hay muchos ciudadanos que tienen muchas ganas de hacer porque están viendo la terrible situación económica en temas de seguridad educativa, en temas de salud, que hoy está enfrentando nuestro país. Esos ciudadanos libres, ¿qué tienen que hacer? Bueno, yo puedo dar soluciones mágicas. Aquí sentarme y hacer un análisis, como lo veo en todos lados. No todo el mundo tiene las respuestas. Y los jóvenes, a mí me encanta verlos a ustedes, pero ustedes son un garbanzo de a libra, perdóname que te lo diga. Claro. O sea, ustedes son jóvenes politizados. Yo fui una como ustedes, pero era yo la loca del lugar. O sea, tú llegas a tu casa y la familia te dice, ay, por favor, ay, ya llegó Denise, o sea, ya cállense porque va a empezar con sus temas, ¿no? No sé si a ustedes les pase, pero yo era la loca del lugar con mis amigas y con todo el mundo. Los jóvenes como ustedes, líderes, no son el común denominador. Hay algo muy sencillo que se puede hacer. Primero que nada, dejar de esperar ese líder que nos viene a salvar. Porque la típica frase, necesitamos líderes. Y ya con esa frase digo, bueno, cuando salgan, pues ya me sumo. Entonces, mientras estoy aquí en mi casa. Pero el régimen sigue avanzando. Necesitamos que vengan los jóvenes. Los jóvenes están en su vida. Los jóvenes, duro les va a tocar el México que nos están dejando. Los rucos como yo, junto con ustedes, los jóvenes politizados, que nos hemos puesto en acción, son a lo que nos toca. Y yo algo que les digo, yo no estoy para echarle porras a la gente para que se active y se sume a las acciones. Es cosa de cada quien. El líder que tanto estamos buscando está en nuestro espejo. Tenemos que todos los días sumarnos a las acciones ciudadanas, a este programa, a todas las actividades que se hacen, porque se les convoca. Se les convoca y luego no van. Se les convoca a reuniones, se les convoca a marchas y el típico comentario, perdón, estúpido, que no lo soporto. Ay, qué poquita gente fue. A ver, espérame, ¿y dónde estabas tú? Ay, no, es que yo me fui a Valle. Oye, espérate 2 segundos. O sea, aquí cada voz cuenta. Y en lugar de decir qué poquita gente fue a la marcha, decir con vergüenza, yo no participé porque
preferí mi comodidad. Entonces, lo que necesitamos hacer es sumarnos a todas las acciones ciudadanas. Ahorita hasta Somos Conformándose, ayudar a Somos a conformarse como esta nueva propuesta. Si se organiza una marcha, vámonos con la marcha. Si se organiza un evento para el tema de los jueces, vámonos todos para allá. Mostrar músculo ciudadano. Y si se lanza una campaña en redes en el tema de las leyes que hoy se están promulgando, hay que compartirlas, hay que ser parte de esta comunidad, tanto en redes como en tierra. Hay que ir a visitar a nuestros vecinos, en nuestra familia, hay que informarnos y a esta comunidad que vayamos formando como ciudadanos, el irles transmitiendo los peligros en los que nos encontramos. Eso es lo que pueden hacer. Pero mucha gente está esperando a que vayas por él a su casa, lo sientes en una mesa y le des instrucciones. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La lucha tiene que salir de cada uno de nosotros. De aquí. El viernes pasado estaba yo en un desayuno donde había un especialista electoral. Todas las preguntas en relación a él no fueron del tema electoral. Fueron sobre, ¿qué hacemos? Y entonces yo se agarré el micrófono y les dije... Y dio unas soluciones maravillosas. Y los jóvenes vamos a llegarles por el TikTok y vamos a hacer... Y obviamente nadie hace nada, pero se quedan muy contentos con la respuesta. Y se quedan muy contentos con estar tuiteando el activista de redes. Necesitamos... Twitter y de WhatsApp. Es muy bueno, pero necesitamos más. Y los necesitamos también en la calle. No solo en la calle. Necesitamos que si se manda un mensaje, que seamos disciplinados y lo mandemos todos, porque ahorita estamos en una torre de Babel y no logramos hacer tendencia. Entonces, esa sería mi propuesta, que es Muy más bien. fácil, ¿no? Que es difícil, yo pensaría, porque vemos cómo el régimen sigue avanzando y avanzando y avanzando. Y nosotros esperando mucha un líder. mucha gente se desanima, sobre todo por la serie de derrotas que se han estado sufriendo, pues de manera arbitraria por la elección de Estado que vivimos, la imposición de una mayoría artificial, la forma en la que compraron a los senadores para que pasara la reforma judicial, el fraude de reforma y de elección que vivimos recientemente. La gente se desanima porque se dan cuenta de que no importa cuántas ilegalidades cometa Morena, no importa cuántas veces se pasen por el arco del triunfo, la ley y las formas y las instituciones, ellos están implementando su nuevo modelo autoritario. Sin embargo, nuestra propuesta, creo yo, como Somos México y las organizaciones ciudadanas, es precisamente alejarnos a la fundación de Morena, que Morena es el partido de un solo hombre. Y nosotros en Somos México lo que queremos es un partido de ciudadanos, de ciudadanas comprometidos que no siguen a un líder, Así es. que siguen a las causas que nos unen y las causas que nos tienen hoy luchando para sacar adelante a nuestro país de esta declive y esta debacle económica y en materia de seguridad que estamos viviendo y sobre todo el avance del modelo autoritario. A mí me gustaría cerrar fuerte preguntándote a estos ciudadanos que están tan inquietos, ¿cuál sería la primera, ahora sí que no quiero que seas muy impositiva, pero cuál sería la primera tarea que tú les darías para avanzar en la lucha ciudadana? Me encanta tu pregunta. La primera es súper sencilla. Vete en el espejo. Siéntete ese líder, esa lideresa que necesita México. La motivación no va a venir de... O sea, por ejemplo, yo llevo 7 años, Brandon, 7 años sin parar desde ya casi 8, 2017, que sabíamos que era inminente la llegada de López Obrador. Desde entonces empezamos a luchar contra la cancelación del Naim, defendiendo al INE, los niños con cáncer. Desde entonces venimos luchando. A lo que le apuesta el régimen, con tantos frentes que nos abre, es que yo no le llamaría derrotas, porque nosotros hicimos lo nuestro. Yo llamaría estos abusos del poder donde extorsionan, compran legisladores. Eso, perdóname, los demócratas, la ciudadanía demócrata, no lo vemos venir porque jamás haríamos eso, porque estamos en un mundo totalmente de antiley. Entonces, eso es muy fácil decir, hacer lo que nos toca. Lo que nos toca es no rendirnos. A lo que le apuesta el régimen es a esa decepción, a esa desesperanza y a esa falta de impulso que te da cada golpe. Cada golpe te debilita, pero hay que ser resilientes. A mí cada vez que viene un golpazo de estos, me da más fuerza. Que vino poca gente a la marcha, más fuerza todavía. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Como diría Abraham Lincoln,
resistir, insistir, pero jamás desistir. Insistir, resistir y jamás desistir. ¿Por qué? Porque eso es el mejor antídoto contra el régimen. Tenemos que continuar a pesar de que nos sentimos tristes, a pesar de que nos sentimos decepcionados, a pesar de que nos duele. Porque México no tiene un momento más. Tenemos que ser resilientes y la resiliencia es esta capacidad de sobreponernos y los problemas verlos no como un problema y victimizarnos. Decir que somos más y que además eso es un reto mayor que seguramente podemos vencer. Muy bien, mi querida Denise. La verdad es que me parece una respuesta muy contundente y muy alentadora, sobre todo en estos tiempos donde la gente necesita ese impulso y ese ánimo para no rendirse y para seguir luchando en esta lucha perpetua y permanente. Y aquí estaremos. De decir de la mano. Que sí es posible un México donde se piense distinto. Por supuesto. Y donde no se imponga una sola visión autoritaria. Por supuesto. Yo te agradezco mucho por aceptarnos la invitación. La verdad es que me va a dar mucho gusto que puedas estar aquí de nueva cuenta. Ay, me va a encantar las veces que quieras. Cuando nos hagas el honor de asistir. Esto fue Fuertes Declaraciones. No olviden que es bien importante suscribirse al canal de Somos MX, dar like, compartir y comentar. Estamos en generación de contenido, estamos con nuevos programas y nueva programación que les invitamos muchísimo a ver. Muchísimas gracias por todo y hasta pronto.